Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la última sesión de Química Inorgánica 1 que corresponde a reacciones de óxido-reducción. Vamos a ver un ejercicio más sobre potencial de la celda galvánica en condiciones no estándar y también vamos a ver los productos de solubilidad ahora utilizando potenciales de la celda galvánica. Eh, Como tal, vamos a realizar o vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio en condiciones no estándar, muy semejante a los que hicimos en la sesión anterior. Y bueno, dice calcular el voltaje de una celda galvánica que contiene un electrodo de magnesio inmerso en una solución 2 molar de cloruro de manganeso como cátodo y un electrodo de manganeso inmerso en una solución 5.2 por 10 a la menos 2 molar de sulfato de manganeso como ánodo a una temperatura de 25 Celsius. Como tal, podemos observar que la reacción, digamos de manera general, lo que estamos viendo es que tenemos un manganeso concentrado por una parte, ajá, y otro diluido, ¿no? Aquí tenemos manganeso 2 molar y luego manganeso 5.2 por 10 a la menos 2 molar. Eso es lo que tenemos aquí en nuestra reacción. Por debajo aquí colocamos justamente la concentración para hacer distinción sobre el que está concentrado y el que está diluido. Hacemos nuestra semireacción y observamos que este pasa de manganeso 2 más a manganeso metálico, ¿no? Manganeso sólido. Por lo tanto, para balancear esta ecuación nosotros necesitamos agregar 2 electrones del lado izquierdo para balancear estas cargas, es decir, 2 electrones tienen carga negativa, cada uno menos, entonces sería menos 2 más 2, pues me da este 0. Cuando pasa de un estado de oxidación 2 más a un estado de oxidación 0, reduce estado de oxidación, por lo tanto esta especie se reduce. Vemos que los electrones transferidos son 2, entonces el valor de Z es igual a 2. Por lo tanto, colocamos nuestra ecuación de la celda, el potencial de la celda en condiciones no estándar, que va a ser igual al potencial de la celda en condiciones estándar, menos, bueno, esta relación de la constante, que es, bueno, es la constante de Faraday, eh, y la constante de la temperatura ambiente 298 Kelvin y la constante de los gases se reduce a 0.0256 dividido en z, ya sabemos el valor de z, y esta es el logaritmo natural de la constante, más bien este producto de la relación de la ley de acción de masas de esta cuestión, ¿no? Que básicamente es el cociente del manganeso diluido dividido entre el manganeso concentrado, ¿no? Entonces, sustituyendo los valores, el potencial de la celda, en este caso estándar es 0, no lo contemplamos, básicamente el valor que se obtiene de este es 0. Sustituimos el valor de 2 en esta parte y, como decíamos, la relación de las concentraciones del proceso de reducción, que es del concentrado al diluido, sustituimos estos valores y lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces ahora hacemos esta operación y tenemos un potencial de la celda de 0.0467. Básicamente esa es la forma en la que se resuelve este problema. Muy bien. En cuestiones de la celda combustible, ¿no? ¿Qué es una celda combustible o una pila combustible? Pues básicamente lo entendemos como, bueno, el diagrama que se observa aquí, donde pues es un dispositivo que convierte de manera directa la energía química de un combustible, como puede ser el hidrógeno o el metanol, en energía eléctrica. Funciona utilizando oxígeno o puede ser aire como agente oxidante para facilitar esta conversión.
En el caso de hidrógeno, que es la imagen que vemos ahí, este es ideal para aplicaciones que requieren grandes cantidades de energía, mientras que el del metano es más adecuado para dispositivos pequeños y portátiles. Una de las ventajas que tiene la pila combustible comparada con las tradicionales es que no necesitan recargarse, ¿no? Como sabemos, pues hay que conectar una pila o pasarle una corriente para recargarla. En este caso no. Lo único que hay que hacer es agregarle o añadirle el combustible, en este caso hidrógeno, decíamos en otro ejemplo, pues metanol. Eh, Otra ventaja es que contiene cantidades pequeñas de metales preciosos como el platino, que es un electrocatalizador que se utiliza justamente para poder hacer este proceso, ¿no? De que se lleve a cabo esta reacción. Eh, pero es mucho más pequeño comparado con las cantidades de materiales tóxicos que tienen en las pilas convencionales o las baterías convencionales, que ellas tienen pues níquel, cadmio y algunos otros. El proceso de conversión de energía de una pila combustible generalmente es mucho más eficiente que las pilas tradicionales, o incluso que los motores de combustión interna que generan calor y gases contaminantes. En el caso de las pilas combustibles producen principalmente agua. En el caso de esta de hidrógeno, el único subproducto pues es agua. Y en el caso de metanol sí produce dióxido de carbono, pero decíamos es mucho más eficiente que quemar un combustible en un motor de combustión interna. Generalmente opera a temperaturas relativamente bajas en comparación con los de combustión interna y no generan óxidos de nitrógeno justamente porque operan a estas condiciones. El potencial de una pila de este tipo es de aproximadamente pues, del orden del volt. Por lo tanto, para poder obtener una mayor diferencia de potencial, pues necesitan conectarse varias o conectarse en serie. Una pila combustible consta generalmente de electrodos que están ubicados en esta parte. Uno negativo, que es el ánodo, y el positivo, que es el cátodo, que están colocados alrededor de un electrolito, ¿vale? Un combustible, que en este caso pues es el hidrógeno, en este que estamos viendo en la diapositiva, el electrocatalizador, que decíamos que generalmente es de platino, el cual pues separa las moléculas de hidrógeno en protones y en electrones, que toman, bueno, caminos diferentes. Los electrones pasan por el circuito, básicamente, los protones pasan por esta parte para recombinarse con el oxígeno y producir agua, o combinarse con el oxígeno para producir agua. Estos migran a través del electrodo hasta el cátodo, donde se unen, decíamos, con este oxígeno para producir agua, calor, además de una corriente eléctrica. Básicamente este es el funcionamiento de esta pila. Entonces, bueno, estas son algunas de las características generales de una pila combustible. Bueno, ahí lo puse en inglés, pero bueno, básicamente las características que tenemos diferentes tipos de pilas combustibles, hay diferentes clases. Por ejemplo, las de el combustible de membrana de intercambio de protones, que es este que tenemos. Bueno, les puse ahí también en inglés esta parte para que vean de dónde viene el acrónimo. También tenemos en este caso la celda de combustible alcalina, cuya acrónimo es AFC. También tenemos la celda de combustible de óxidos sólidos, que es SOFC. Y también tenemos la celda de combustible de metanol directo, ¿no? Que es esta de MFC, bueno, cuyas características están resumidas en esta tabla, ¿no? Tenemos la reacción en el ánodo, la reacción en el cátodo, los iones que se transfieren, el electrolito que se utiliza para llevar a cabo, la temperatura o el intervalo de temperatura en grados Celsius que se llevan en los que se opera, la presión en atmósferas a las cuales se lleva a cabo y más o menos la eficiencia, ¿no? Estamos viendo que pues, operan alrededor del 50%, las más eficientes, que es en el caso de la alcalina o la de sólidos, sólidos.
Bueno, difieren, decíamos, en su modo de reacción de acuerdo a la transferencia de carga química y a la temperatura que se llevan a cabo. Una pila combustible, por ejemplo, de membrana de intercambio de protones, funciona a estas temperaturas que estamos viendo, de entre 80 y 100 Celsius. Es ideal para vehículos. En ella el hidrógeno se oxida en el ánodo, produciendo protones que pasan a través de una membrana hacia el cátodo, donde el oxígeno se reduce a agua. Este proceso pues, genera electricidad cuando los electrones fluyen del ánodo al cátodo a través del circuito externo. Para hacer más eficiente la conversión se usan catalizadores de platino en ambos electrodos, que es básicamente lo que veíamos en la diapositiva anterior. La eficiencia se ve limitada por la reducción del oxígeno en el cátodo en un proceso mucho más lento, que requiere energía adicional. Bueno, esas son las condiciones generales. Esta membrana se utiliza en un polímero conductor conocido como naftalén, que básicamente es pues ya patentado como tal. Existen otras variantes de pilas combustibles, decíamos, entre una de ellas, pues las alcalinas, ¿no? Estas son un poco más eficientes, decíamos, aquí estás, mientras que este estaba entre 35 y 40%, esta, bueno, es básicamente entre 50 y 60%, podríamos decir que un 50% más de eficiencia. La reducción de oxígeno pues es mucho más completa porque opera a voltajes ligeramente mayores por el orden del 0.8 voltios. Son utilizadas generalmente en las misiones, o fueron utilizados su éxito de aplicación en misiones espaciales en el Apolo 11. Por otro lado, las pilas de combustible de óxido sólido, por su parte, pues deseamos, también son eficientes comparadas con las de las alcalinas. No obstante, pues su temperatura vemos que es superior, ¿no? 10 veces, 100, perdón, 10 veces de 80 a 800, pues son 10 veces más que las anteriores. Y usan un sistema de cogeneración de electricidad y de calefacción para poder llevar a cabo o operar bajo estas circunstancias. En el caso del metanol, que se utiliza como combustible justamente en estas, decíamos, en las que son de metanol, las de MFC, aquí las tenemos, se oxida directamente, lo que es útil para pequeños, decíamos, en teléfonos móviles y algunos otros dispositivos de este tipo, y donde la transferencia no deseada se lleva a través de una membrana. Bueno, esas son características generales de algunas pilas combustibles y aplicaciones de este tipo. En el caso del uso de potenciales celulares para medir productos de solubilidad, también es importante en el caso, decíamos, cómo es que nosotros podemos obtener la constante, la KPS o producto de solubilidad, pues a través de esta metodología. Para llevar a cabo los voltajes como habíamos visto, son relativamente fáciles de medir a través de un multímetro. No obstante, y como ya hemos visto, los productos de solubilidad pues suelen ser pequeñitos, ¿no? Pueden estar alrededor de la 10 a la menos 5, 10 a la menos 10, 10 a la menos 20, por el orden de este tipo. Por lo tanto, las constantes de equilibrio de estas magnitudes pues son muy difíciles de medir con esta precisión o utilizando un multímetro convencional o métodos directos. Por lo cual pues se utilizan métodos alternativos más sensibles como los métodos electroquímicos, pues proporcionan pues, la facilidad de obtener a través de las concentraciones de las disoluciones los productos de solubilidad de estas sustancias que decíamos son parcialmente solubles. Para que podamos entender cómo se utiliza una celda electroquímica, pues en el caso, bueno, para medir un producto de solubilidad, pues es básicamente, pues se diseña este producto, en el caso como podemos ver en esta celda, para medir el producto de solubilidad del cloruro de plata, se utiliza este
pues este sistema, digamos, un reactor que contiene alambres de plata insertadas en ambos lados, en este caso aquí vemos en el ánodo y en el cátodo a través de un puente salino, como habíamos visto, en concentraciones de 1 molar de ion cloruro con el cloruro de plata y de, obviamente, plata, el catión de plata, también 1 molar. En este caso, el potencial debido a la diferencia en la concentración de en las dos celdas se puede utilizar para medir la constante de solubilidad a través del potencial medido en la celda, ¿no? Como habíamos visto, estos dispositivos, dijimos, son aquellos que estas celdas galvánicas son los que a través de una reacción química pues se obtiene un trabajo eléctrico, una diferencia de potencial que puede ser medida de esta forma, ¿vale? Bueno. En este mismo orden, bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿no? Donde podemos ver o podemos visualizar cómo se obtiene las constantes de medidas a través de este dispositivo. Entonces sabemos que la constante del producto de solubilidad, pues básicamente es el producto de los iones disueltos en esta solución, que para cloruro de plata, pues es la concentración del ion cloruro multiplicada por la concentración del catión de plata, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos, es decir, el cloruro que está multiplicando pasa dividiendo, entonces tenemos que la concentración de la plata pues va a ser igual a la constante del producto de solubilidad dividida entre el ion cloruro. Ahora bien, nosotros sabemos por el diseño de esta celda voltaica que la concentración de ion cloruro es 1 molar, ¿no? Aquí no lo decía. Entonces, pues básicamente esto entre 1, pues me da esto. Entonces, donde la concentración de la plata, pues es igual a la constante del producto de solubilidad. Igual, esto retomando el ejemplo anterior, por eso comenzamos con el ejemplo anterior. Si nosotros queremos pasar de una plata, de una solución conocida que está concentrada a una diluida, pues es básicamente lo que va a ocurrir, ¿no? Aquí sabemos que tenemos una concentración de iones de plata, 1 molar, que es la que está concentrada, y como decimos está parcialmente diluida, entonces ahí vamos a obtener este valor. Por lo tanto, la energía del potencial de la celda o el potencial de la celda va a ser igual al potencial de la celda estándar menos esta relación que ya vimos o esta constante que es de 0.0256, que decíamos si estamos operando a 298.15 Kelvin o a temperatura ambiente, que son 25 Celsius, con una constante de 8.314 la constante de los gases, y la constante de Faraday, bueno, pues obtiene este valor. Dividido entre Z decíamos es el número de electrones transferidos. Para este caso en concreto, pues es un electrón. Y decíamos el logaritmo de el producto de la ley de acción de masas o el cociente, o el producto de los productos dividido entre los reactivos, ¿no? En este caso el producto pues es la plata diluida dividida entre la plata concentrada, que aquí lo tenemos básicamente, ¿vale? Entonces nada más hacemos la sustitución, sabemos que, bueno, el potencial de la celda de condición estándar se toma como 0, entonces nos queda 0.0256 entre 1, 0.256, multiplicado por el logaritmo de la concentración del diluido, que como vimos en este caso el producto de solubilidad, el diluido pues es directamente el producto de la constante del producto de solubilidad, que en este caso pues aquí la tenemos, dividida entre la concentración del concentrado, que como dijimos por diseño utilizamos 1 molar. En este caso hacemos esta división, el producto de solubilidad entre 1, pues básicamente nos queda que el potencial de la celda es igual a 0.256, el logaritmo de la constante del producto de solubilidad. Entonces, continuando con este cálculo, aquí nos quedamos, despejamos, pasamos
este valor que tenemos aquí está multiplicando el logaritmo de la constante del producto de solubilidad. Entonces lo pasamos dividiendo al potencial de la celda, cuyo potencial de la celda pues se obtiene justamente de estas cuestiones experimentales. Aquí le puse 0.58, tomando este ejemplo pues era 0.576, ¿no? Si fuéramos más precisos, está redondeado a 0.58. Hacemos este cociente, nos queda menos 9.81, el logaritmo de esta concentración. Entonces aplicamos la operación inversa, que del logaritmo es el exponente. Entonces hacemos e a la menos 9.81 y nos da 1.5 por 10 a la menos 10. Esta es la forma experimental de cómo se obtiene la constante del producto de solubilidad, en este caso para el cloruro de plata, en cuestiones de aplicaciones de este estilo, ¿vale? Entonces, como hicimos este ejemplo, bueno, aquí hay otro ejercicio muy semejante, bueno, para seguir practicando esto. Y nos piden, determina el producto de solubilidad del sulfato de plomo 2, aquí lo tenemos, sulfato de plomo 2, a 25 Celsius, cuyo voltímetro muestra un voltaje de 230 milivolts. Un potencial, es el potencial de la celda, que contiene una solución 1 molar de la sal de plomo 2+, en una celda galvánica conectada por una solución saturada, que me faltó la palabra, solución saturada de sulfato de plomo, con un electrodo de plomo en cada compartimento, y cierra el circuito a través de un puente salino con una solución 0.1 de sulfato de sodio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué queremos? Pues calcular el producto de solubilidades, que es KPS, igual a el producto de los iones disueltos, la concentración de los iones disueltos. Entonces, del sulfato de sodio se disocia en el ion plomo 2+ y en el ion sulfato 2-. De la misma forma, despejo la concentración de plomo 2+, el sulfato que está multiplicando pasa dividiendo, como sabemos, y nos dice el problema, que el ion sulfato está a una concentración de 1 molar, pues es la constante entre 1 molar, pues es el ion, la concentración del ion plomo 2+ es igual al producto de solubilidad. Y entonces tenemos básicamente que el plomo 2+ concentrado pasa a plomo 2+ diluido para este caso. Aplicamos igual la ecuación del potencial de la celda, colocamos nuestras constantes que decíamos, ya explicamos varias veces de dónde se obtiene esta constante. Vemos la cantidad de electrones transferidos, como pasa pasaría de plomo 2+, ya no lo coloqué aquí, a plomo metálico, pues se transfieren 2 electrones, ¿no? Para compensar estas cargas, por lo tanto el valor de Z es 2, ¿vale? Entonces, igual hacemos el logaritmo de Q, donde Q, decíamos, es el cociente del diluido entre el concentrado. Concentrado es 1, por lo tanto me queda el logaritmo de la constante del producto de solubilidad. Este valor que está multiplicando el logaritmo de la constante pasa dividiendo, decíamos, el potencial de la celda, que es el E de la celda, es igual al que es leído en el multímetro, que aquí no lo da el problema, que es 230 milivolts. Lo pasamos a volts para que coincidan las unidades, me queda 0.23 volts. Hago el cociente, me queda menos 17.96. Para quitar el logaritmo, aplico el exponencial, y el exponencial de menos 17.96 es 1.57 por 10 a la menos 8. Aquí ya podemos obtener justamente experimentalmente la constante del producto de solubilidad para el sulfato de plomo, ¿vale? Muy bien. Bueno, continuando en este orden, bueno, aquí les coloco una tarea. En esta tarea les voy a subir el link en la plataforma para que, bueno, puedan subir la resolución de este problema. Básicamente es el mismo procedimiento, nos pide ahora determinar la constante del producto de solubilidad, pero para el nitrato de plata, de lantano, perdón, nitrato de lantano. Nos dan
la lectura del potencial de la celda, que es de 0.32. Tenemos igual las mismas concentraciones 1 molar, porque por diseño se llevan a cabo bajo estas condiciones para hacer los cálculos más sencillos, y básicamente se lleva a cabo el mismo procedimiento, ¿no? Ese es el que hay que llevar a cabo, hay que resolver, y lo subimos a la plataforma. Muy bien. Continuando sobre este mismo tema, sobre la concentración y la determinación de la concentración del pH en una celda galvánica, pues aquí tenemos otro problema para dar resolución o contexto a este tema. Y nos preguntan cuál es el pH de una solución en un segundo compartimento de esta celda galvánica, si el potencial medido de la celda es de 0.26 volts a 25 Celsius. La celda galvánica contiene una solución de zinc 2 más 1 molar en un reactor de un electrolito de hidrógeno modificado unido al segundo reactor mediante un puente salino, ¿no? Pues básicamente es la definición de la celda galvánica. La presión del gas de hidrógeno es de 1 atmósfera, pero se desconoce la concentración del ion hidronio. Aquí este 3 debe ser chiquitito, es el ion hidronio. Y nos dan aquí nuestra ecuación, ¿no? Básicamente tenemos zinc metálico más ion hidronio, nos va a dar el zinc oxidado, 2 más, el hidrógeno en gas y 2 moléculas de agua, cuyo potencial de la celda es de 0.76 volts. Este potencial de la celda que se obtiene aquí, pues es el potencial. Aquí tenemos el circulito, decíamos, este es en condiciones estándar. Entonces, por eso tiene este circulito en condiciones estándar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nosotros planteamos nuestra semireacción y la colocamos aquí. Entonces tenemos el zinc metálico que pasa a zinc 2 más para balancearlo en sus electrones. Entonces le agregamos 2 electrones. Entonces decíamos, si está de metálico y aumenta su estado de oxidación, entonces este se oxida. Ponemos nuestra otra semireacción donde tenemos nuestro ion hidronio, ya previamente balanceado, y vemos cómo pasa de el ion, el protón, aquí está como protón más, y pasa a 0, ¿no? Básicamente se reduce. Y se observa cómo los electrones transferidos, pues, son 2. En este sentido, lo que tenemos, otra vez aplicamos nuestra ecuación, y aquí, a diferencia de la anterior, nuestra Q pues tiene que ver con todos estos productos que tenemos aquí, ¿no? Decíamos, a través de la ley de acción de masas, es la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido entre los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. En este sentido, pues tenemos como, en este caso, el agua no se toma en cuenta, su producto es 1, al igual que el del zinc también es 1. Entonces, básicamente tenemos esto. Como tal, el problema también sabemos que el zinc 2 más está a una relación 1 molar, aquí está, y la presión del gas de hidrógeno está a una atmósfera, que para cuestiones de concentración podemos tomar la de un gas como su presión parcial, decíamos. Entonces es 1 por 1 y me da 1 dividido entre la concentración del ion hidronio elevado al cuadrado. Para esto hacemos, aquí decíamos el potencial de la celda, también nos lo da, que es de 0.26, lo tenemos aquí. Que está sumando pasa del otro lado restando, este signo que estaba menos multiplica menos y me queda esta parte de acá positivo. Hago este cociente de 0.5 entre esto y me da 39.6. 1 por 1 me da 1 y en este caso me queda como la concentración de iones hidrógeno elevado al cuadrado, ¿no? Como este es el inverso, se puede poner como la concentración a la menos 2. Básicamente, aplicando las propiedades de los logaritmos, este coeficiente, este exponente puede pasar como a la menos 2 y como multiplica pasa del otro lado dividiendo, es decir, 39.6 entre menos 2 me da 19.53. Aplicando, decíamos, las propiedades de los logaritmos. Entonces, tenemos menos 19.53 igual al logaritmo de la concentración, el logaritmo natural de la concentración de los iones hidronio. Aquí sería mucho más sencillo, si nosotros hubiéramos utilizado en vez de el logaritmo base 10, porque aquí directamente nos daría la lectura del pH. Bueno, pero como lo hice aquí yo con logaritmo, pues
es un poco un paso más tardado. Entonces aplicamos la operación inversa del exponencial y E a la menos 19.53 me va a dar la concentración de iones hidronio, que es de 3.29 por 10 a la menos 9. Para obtener el pH, que es lo que nos dice, aquí ya obtuvimos esa concentración, si no la pidieran, pero lo que nos piden básicamente es el valor del pH. Entonces, por la definición de pH, que es el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, que lo encontramos que es 3.29 por 10 a la menos 9, nos daría un pH de 8.48. Y ahí básicamente se acaba este problema, ¿vale? Y bueno, básicamente ese sería pues la conclusión del tema. Ajá. Aquí terminaríamos el tema de óxido reducción. Y bueno, cualquier duda nos estamos viendo el día de mañana. No se les olvide que tenemos ese problemita que les dejé ahí para que lo suban a la plataforma. Muchas gracias. Hasta luego.